Señor, ¿cuántos pueden gritar un fuerte amén? Amén. Bueno, le doy muchas gracias al Señor, ¿verdad?, por poder estar aquí con todos vosotros y poder compartir este culto donde la presencia del Señor se encuentra aquí. Amén. Amén. Bueno, recibir un fuerte abrazo de parte de mi persona, de parte de mi esposa Luisa, de Jonathan, mi hijo, para todos vosotros. Y le doy muchísimas gracias al Señor, ¿verdad?, por el honor de poder estar aquí, y al pastor José, ¿verdad?, por concederme el honor de en este día ser el portador de la palabra del Señor. Amén. La verdad, queridos hermanos, que no hay mejor momento y no hay mejor lugar que poder estar en su presencia. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos en esta tarde se sienten dichosos de poder encontrarse en la presencia del Señor? Puedes levantar tu mano, que Dios la vea, y gritar conmigo un fuerte amén. Aleluya, maravilloso es el Señor. Bueno, la hermana al principio mencionaba un salmo precioso que es el Salmo 103, donde dice, ¿verdad?, el salmista hablaba y decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Saben ustedes que nosotros somos muchas veces olvidadizos? Por eso cuando Israel cruzó el Jordán, dice la palabra del Señor, muchas gracias. Cuando Israel cruzó el Jordán, dice la palabra del Señor que antes de cruzar el Jordán, y el Jordán se dividió en dos, dice la palabra del Señor que Josué mandó a Israel y le dijo: coged cada uno de vosotros una piedra y sacadla fuera y haréis un montón de piedra. Y cuando vuestros hijos pregunten, y los hijos de vuestros hijos, y los hijos de los hijos de vuestros hijos pregunten, le hablaréis cómo Dios dividió el Jordán para que Israel cruzase y poseyese la tierra que Dios le había prometido. Amén. Todo era memoriales para recordar. Y este Salmo 103 es un salmo precioso, ¿verdad?, donde nos recuerda todos los beneficios que nosotros hemos recibido del Señor. Amén. Amén. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que son tantas las cosas buenas que nosotros recibimos del Señor, que hay otro salmo, que es el Salmo 40, que David lo recitaba, y decía David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego alabanza en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlo. Fíjate lo que dice David. Dice, no es posible contarlo ante ti. Si yo anunciare y hablare sobre ellos, no podría enumerarlos. Estaba diciendo David, Señor, si yo me pusiese a hablar todo el bien que he recibido de ti, es tanto el bien y tanto lo que yo recibo de ti que no podría enumerarlo todo. Amén. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos del Señor, de todo el bien que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Que gloria tenga el nombre del Señor. Yo quisiera compartir con vosotros una porción de la palabra del Señor. Amén. Y bueno, las hermanas también han estado hablando todos un poquito referente, porque ya el año prácticamente estamos en la recta final, en el mes final, en los días, quedan pocos días para que finalice este año 2025 y demos comienzo a un año nuevo. ¿Verdad que sí? Y en este año que ha transcurrido, podíamos hablar de problemas, de dificultades, de enfermedades, de todo lo que hemos atravesado, ¿verdad? Pero como dice Ebenezer, ¿qué quiere decir? Hasta aquí me ha ayudado Dios. ¡Qué maravilla!
Hemos llegado hasta aquí porque el Señor ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para poder proseguir. Yo quisiera hablar en esta tarde de algo precioso, ¿verdad? Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6 y verso 10 hacia adelante. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Saben ustedes que el fundador de la iglesia de Efeso fue el apóstol Pablo? En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo fundó aquella iglesia, fue a Efeso, predicó allí, de tal manera que se abrió allí un lugar precioso como este. Amén. Pero cuando el apóstol Pablo escribe la carta de Efeso, el apóstol Pablo estaba posiblemente carcelado en Roma. Amén. Pero el que estuviese encarcelado en Roma, eso no era ningún impedimento para que él pudiese escribir y pudiese transmitir la palabra del Señor. Saben ustedes, ¿verdad? Estudiando un poquito la historia de la iglesia de Efeso, la iglesia de Efeso era una comunidad cristiana que se enfrentaba a muchos desafíos. Se enfrentaba a muchos problemas y dificultades, tanto internos como externos. Amén. Al igual que nosotros, ¿verdad? Nos enfrentamos a muchas dificultades. En todo este año, es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En todo este año, ¿verdad?, que ha transcurrido, nos hemos enfrentado a muchas dificultades, a muchos problemas, ¿verdad? A necesidades, a inseguridades. Amén. Pero la iglesia de Efeso era una comunidad importante en el Asia Menor, conocida por su templo de Artemisa, diosa principal de la mitología griega, y por ser un centro de comercio y cultura. Por eso los cristianos de Efeso estaban expuestos a la influencia de la cultura pagana y a la persecución. Estaban expuestos porque había mucha influencia. Amén. Por parte de este templo, de esta diosa, había mucha influencia y había persecución. Por eso, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo inicia la carta, estaba hablando porque la iglesia de Efeso se componía de judíos y se componía de gentiles. Y el apóstol Pablo empieza a hablar de cosas, empieza a hablar de la unidad en la iglesia, empieza a hablar del amor, empieza a hablar de la fidelidad, empieza a hablar de un caminar y una entrega a Dios. Pero cuando finaliza, él tiene que decir estas palabras: por lo demás, hermanos míos, lo que estaba diciendo era: por lo demás quiero transmitiros algo, quiero recordaros algo que lo tenemos continuamente, y es que tenemos continuamente una lucha, tenemos una batalla. Amén. Tenemos una lucha y tenemos una batalla constantemente. Amén. Por eso el apóstol le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendecido sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo estaba recordándole a la iglesia de Efeso que nunca debemos de olvidar, hermanos. Nunca debemos de bajar la guardia, porque tenemos una lucha constante e incesante. Yo no sé ustedes, creo que sí, ¿verdad? Pero hay muchas veces que incluso durmiendo en sueños hemos tenido sueños con luchas. Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo hemos tenido? ¿Verdad que sí? Y quizás nos hemos levantado cargados, nos hemos levantado preocupados diciendo: ¿qué será esto, Señor? ¿Qué ocurrirá? Amén.
Entonces, ¿verdad? Tenemos que entender y comprender que era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de recordar, de que tenemos una lucha constante e incesante. Yo recuerdo, hermano, que la palabra del Señor dice que cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista, amén, dice, ¿verdad? Que después de ser bautizado, ¿sabéis qué ocurre? En Mateo capítulo 4 y verso 1 dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ¿verdad?, que en el momento que yo he decidido de seguir a Cristo, en el momento que yo he decidido de tomar una decisión y digo, Señor, te sigo hasta el fin. Mira, antes, cuando teníamos problemas, no sabíamos. Decíamos, hay que ver qué mala suerte, hay que ver lo que me pasa, hay que ver lo que me sucede. Pero hoy en día, cuando tenemos problemas y tenemos ataques, sabemos de dónde viene. Viene desde cuando yo decidí entregar mi vida a Cristo. Amén. El diablo se opone. ¿Sabéis, hermanos, que cuando Cristo fue bautizado, antes de ser bautizado, dice que cuando Jesús va en busca de Juan y Juan lo ve, dice la palabra del Señor que Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita. Amén. Por eso, ¿verdad? Cuando Jesús fue tentado por el diablo, en la meta del diablo, porque, queridos hermanos, cuando antiguamente en el Antiguo Testamento se ofrecía un sacrificio a Jehová por los pecados que traía el pecador, el animal que traía tenía que ser de tierna edad y tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto. ¿Sabéis por qué? Porque era una representación de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Quiero deciros, ¿verdad?, que el trabajo del diablo y la meta del diablo al tentar a Jesús era hacer que él, como el sacrificio para poder redimir tu vida y la mía, no fuera el Cordero Santo, no fuera el Cordero apto para poder redimir tu vida y la mía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que el diablo siempre va a tratar de poner tropiezo en tu vida. Para que haya tropiezo, para que no podamos proseguir, para que no podamos avanzar, para que no podamos alcanzar, como dice el apóstol Pablo, yo fui alcanzado por Cristo y prosigo a la meta para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por el Señor. Amén. Por eso, hermanos, quiero decir, ¿verdad?, que tenemos una lucha constante. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Éfeso, y hoy nos exhorta a cada uno de nosotros. Y la exhortación es que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder alcanzar espiritualmente, o sea, para ser capaces espiritualmente de alcanzar la victoria en la lucha. Porque hay veces que por nuestros propios medios es imposible, con nuestras propias fuerzas es imposible. Yo recuerdo que dice la palabra del Señor que un gigante, un soldado gigante, tenía atemorizado a los escuadrones de Jehová. Y llegó David a llevarle pan y queso a sus hermanos. Y cuando vio aquel panorama, dijo, yo me enfrento a él. Y dice la palabra del Señor que él le pusieron la armadura de Saúl, pero claro, él no estaba en aquel tiempo hecho para la guerra. Y él no podía, pero él era un simple pastor de ovejas. Y ahora dice que cuando se enfrenta y va a línea de batalla para enfrentarse con aquel gigante viene hacia David y venía maldiciéndolo. Pero David le dice, mira, tú vienes a mí con espada y jabalina, como diciendo, tú estás confiando en tu propia fuerza. Tú estás confiando en tu valentía. Tú estás confiando en tu escudo, en tu espada y en todo lo que tienes. Pero yo no confío en mí, yo confío en Él.
Por eso dice él, yo me enfrento a ti, yo no en mi nombre, me enfrento a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra del Señor que con una simple piedra derrotó a aquel gigante. ¿Saben ustedes algo, hermano? Ahora lo vamos a ver en su palabra. Pero mi fuerza para yo enfrentarme a Goliat, para enfrentarme a cada problema y a cada dificultad y poder avanzar y poder proseguir hacia adelante, no depende de mi fuerza, ni depende de mi inteligencia, ni depende de mis virtudes que yo tenga. Porque yo puedo tener muchas virtudes, puedo tener un conocimiento de la Biblia muy extenso, pero eso no depende de que yo sea un vencedor y pueda enfrentarme. Amén. ¿Sabéis de qué depende mi fuerza? En Juan capítulo 15, verso 4, habla Jesús y menciona una alegoría, que es la alegoría de la vid. Y dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Y ahora dice, fíjate lo que dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús con estas palabras? Estaba diciendo Jesús que nuestra vida, nuestra fortaleza, no depende de nosotros, no depende de mi inteligencia, no depende de las virtudes que yo tenga, sino depende de la relación que yo tenga con Dios. De la forma que yo esté vinculado con Dios, de la forma que yo esté unido con Dios, seré más fuerte o menos fuerte. Porque Jesús lo dice en su palabra, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, hay quien quiere por sí mismo hacer. Hay quien quiere por sí mismo poder. ¿Y saben ustedes lo que ocurre? Que fracasa y cae. Ahora entiendo yo por qué cuando el apóstol Pablo hablaba y decía, todo lo puedo. Está hablando de todo. No estaba hablando de esto lo puedo, esto no lo puedo. No. Estaba diciendo todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero claro, cuando dice todo lo puedo está diciendo todo lo puedo cuando estoy unido a Cristo, cuando estoy vinculado a Cristo. ¿Entendéis ahora por qué el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque yo por mí mismo muchas veces no puedo. Yo muchas veces por mí mismo son tantos los problemas, son tantas las dificultades, son tantas las preocupaciones, son tantas las cargas, que hay veces, ¿verdad?, que aún de noche me desvelo y no puedo dormir pensando. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando yo estoy en Cristo Jesús, todo lo puedo. Amén. Todo lo puedo. Amén. Entonces, para ser fuertes y poder resistir la prueba y la tentación, debemos vivir siempre dependiendo de Dios. Siempre depende de Él. Siempre está unido a Él. Nunca te separes de Él. Amén. De forma que yo, cuando estoy vinculado en Cristo, es cuando oro, cuando ayuno, cuando leo la Biblia, cuando me congrego en mi iglesia, cuando comparto con los hermanos, es cuando estoy vinculado con Cristo. Amén. Qué maravilla, ¿verdad que sí? Es algo maravilloso. Amén. Mira, el que nosotros estemos en el Señor no quiere decir que los problemas se acabaron.
El que nosotros estemos en el Señor quiere decir que vamos a tener problemas, que vamos a tener dificultades, pero va a estar con nosotros aquel que todo lo puede. Aquel que dice la palabra del Señor que estuvo muerto, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Saben ustedes que el sepulcro en él no pudo hacer su función? Yo os pregunto, yo sé que vosotros lo sabéis. ¿Cuántos días estuvo Lázaro en el sepulcro? 4. ¿Y Jesús? 3. 4 días. Y le dice el Señor a Marta, Marta, quitad la piedra. ¿Y qué le dice Marta? Señor, lleva 4 días, su cuerpo ya se ha corrompido. Pero dice la palabra del Señor que Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos con poder y gloria. Por eso cuando fueron aquellas mujeres a ungir el cuerpo del Señor, había un ángel que le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús, ya no está aquí, Él ha resucitado. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué motivo? Nuestra fuerza depende del Señor y no de otra cosa que nos dé más fuerza. ¿Por qué motivo nuestra fuerza depende del Señor? O nuestro poder depende del Señor. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso le dijo el Señor a los discípulos. Y eso el Señor te lo está diciendo a ti. ¿Saben ustedes qué te está diciendo el Señor? El Señor estaba afirmando que Él tiene toda la autoridad suprema y universal. Él tiene toda la autoridad suprema y universal porque dice la palabra del Señor que ni aún el sepulcro lo pudo retener. Amén. Sino que dice la palabra del Señor que Él resucitó de entre los muertos con poder y gloria. ¿Y saben ustedes dónde se encuentra hoy el Señor? Además de estar aquí. Amén. En Filipenses capítulo 2 y verso 9 y 10 dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Saben ustedes, queridos hermanos, que el trono del Señor es el cielo. Hubo uno que quiso igualarse a él, lo envidió y tenía un celo por lo que Dios tenía y quería alcanzar lo que él tenía. ¿Y qué dice la Biblia? Que fue arrojado a la tierra. Ese fue el diablo, el que con tanta lucha tenemos nosotros, ¿verdad? Él ambició y deseó tener lo que el Señor tenía. Pero ¿saben ustedes que el lugar que tiene el Señor en este tiempo lo tiene Él solo? Por eso dice la palabra del Señor, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo. Él está a la diestra del Padre. Él está a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Él quiere decir que Él está en un lugar prominente y desde ese lugar Él es el que controla, Él es el que tiene dominio, Él es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso la palabra del Señor habla de que el Dios que tenemos es un Dios soberano. ¿Saben ustedes lo que quiere decir la palabra soberano? Soberano quiere decir que Él tiene control sobre todo. Amén. Sigue diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla entre los que están en el cielo y los que están en la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Quiero traer una palabra de ánimo y de aliento para este año que va a comenzar. Deciros que en este año que ha finalizado hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, pero hemos llegado hasta aquí. Amén. Y el año que va a comenzar, bueno, no sabemos cómo viene el año. Solamente Dios lo sabe. Amén.
Pero quiero deciros algo, ¿verdad? Que sea un año en el cual nosotros estemos unidos a Cristo siempre. Porque cuando yo estoy cerca del Señor es cuando más fuerte soy. Pero cuando me retiro, más débil soy. ¿Y saben ustedes cuándo va a venir el diablo a atacarte? ¿Cuándo va a venir el diablo a tentarte? Dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado, lo hemos leído antes, pero no lo hemos leído del todo. Dice la Biblia en Mateo 4:1 que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Pero dice que estando en el desierto, él ayunó durante 40 días y 40 noches. Y en el último día, ahí vemos la naturaleza del hombre, ¿no? Que en Dios había dos naturalezas. Estaba la deidad, pero también estaba la humana, sin pecado. Pero dice la Biblia que después de haber mantenido un ayuno de 40 días y 40 noches, vino el diablo a tentarle cuando tuvo hambre. O sea, cuando él tuvo necesidad, fue cuando vino el diablo y le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabéis qué dice en Primera de Pedro capítulo 5 y verso 8? Dice, sed sobrios y velad. Cuando está hablando de sobriedad, está hablando de una estabilidad. Porque hay muchos cristianos que no son estables, son inestables. Hoy estoy muy bien, pero mañana estoy muy mal. Y Dios quiere que estemos estables, con problemas y sin problemas, estables. Y dice, sed sobrios y velad, pues vuestro adversario, el diablo, anda... ¿Qué expresión utiliza Pedro, no? Como un león rugiente. ¿Sabe qué significa eso? Un león rugiente. Es un león hambriento. Es un león hambriento y cuando un león está hambriento, no te acerques a él. Porque solamente con un zarpazo que te dé, pues así anda el diablo. Buscando a quien puede devorar. Buscando a ver quién está débil. Porque eso es lo que el león busca. ¿No habéis visto documentales muchas veces de los animales, del león en la selva? Cuando él ve una presa que es fácil, que está débil, baila y es fácil para él cogerla, ¿no? ¿Sabéis qué dice la Biblia? No le deis lugar al diablo. Amén. Por lo tanto, quiero dejaros con esta palabra, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra el diablo. Nos acecha, que es lo que decíamos anteriormente de Primera de Pedro, ¿no? El diablo nos acecha. Y sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha no es humana. Muchas veces cambiamos la lucha y luchamos entre nosotros mismos. ¿Me entendéis? Es que ¿por qué se ha hecho esto? ¿Por qué se ha hecho lo otro? ¿Por qué el pastor ha hecho esto? La lucha no es contra nosotros, la lucha es contra el diablo, ¿no? No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una jerarquía. Hay una jerarquía de ángeles que se encargan de luchar y de pelear y de guerrear. Amén. Por lo tanto, hermanos, para enfrentarnos a cada problema, a cada necesidad, a cada circunstancia, a cada demonio, necesitamos enfrentarnos no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Efeso y hoy nos exhorta a nosotros a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Así que vamos a empezar un año
Vamos a terminar el año, ¿verdad? Sé que estamos unidos al Señor, pero nos vamos a unir más todavía. Nos vamos a unir con más fuerza, con más seguridad, sabiendo que muchas veces tenemos luchas hasta en sueños. Hasta en sueños. Yo el otro día tuve un sueño también y he estado ayunando porque tuve un sueño tremendo. Tuve un sueño que, no sé, estaba en un sitio y detrás había dos mujeres mías, pero grandísimas, vestidas de negro. Y cuando yo me volví, las vi, me asusté. Y se lo dije a Luisa, digo, mira lo que he soñado. Y he estado esta semana pasada, he estado toda la semana haciendo ayuno. Por ese motivo. Porque muchas veces el Señor nos advierte de nuestras propias luchas. Y cuando nos advierte de esas luchas, tenemos que estar cerca de Él. Señor, me fortalezco. No sé lo que viene, Señor. No sé qué lucha será. No sé, tú me has mostrado esto, pero no sé lo que será. Pero yo voy a fortalecerme en ti. Voy a tomar de tu fuerza, Señor, para poder vencer. Amén. Así que, hermanos, con este consejo os dejo, ¿verdad? Deseo con todo mi corazón que el Señor os bendiga. Siempre que oro al Señor, oro por toda la iglesia en general. Ahí están ustedes. Ahí, yo oro por todas en general, ¿no? Y ahí están ustedes. Oro para que el Señor os bendiga, os guarde, os guíe, cada día aumente las almas. Amén. Cuando ustedes oren al Señor, oren por nosotros, por mi esposa y por mí. Oren. En Granada estamos predicando en 3 lugares. Estamos predicando en 3 lugares a la misma vez. ¿De acuerdo? Aunque hacemos un culto general, pero estamos en 3 lugares distintos. Y hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Así que acuérdense de nosotros en sus oraciones. ¿Vale? Que el Señor les bendiga grandemente. Dejamos al pastor. Gracias. A ti siempre.